Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy tenemos un tema que de verdad me tiene dando vueltas en la cabeza desde hace un tiempo. Vamos a hablar de alguien que ha conquistado corazones en medio mundo, un actor que irrumpió con una fuerza arrolladora y que, sin embargo, parece estar atravesando un momento, digamos, un tanto diferente al que muchos esperábamos. Hoy nos sumergimos en Can Yaman, la gran decepción que no esperaba. ¿Se imaginan a qué me refiero? Acompáñenme en este recorrido porque creo que vamos a desgranar un misterio que tiene a muchos fans, y quizás al propio actor, reflexionando. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad, ¿qué esperan? Denle ese botoncito de suscribir y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. El meteórico ascenso, el fenómeno Can Yaman. Han pasado solo unos pocos años desde que la figura de Can Yaman se convirtió en sinónimo de éxito arrollador, especialmente en España y Latinoamérica. Sus series turcas cargadas de romance, drama y esa chispa inconfundible, lo catapultaron a la fama internacional. De repente este abogado devenido actor se convirtió en el sueño de muchas. Su carisma, su físico imponente y esa aura de chico malo con corazón de oro parecían la receta perfecta para el estrellato global. Y vaya que funcionó. Cada aparición pública, cada nuevo proyecto generaba un revuelo impresionante. Los fans lo adoraban, los medios lo buscaban y las productoras lo querían para sus producciones más ambiciosas. Parecía que el camino hacia Hollywood, o a una carrera consolidada en Europa estaba pavimentado con oro. Recordemos la efervescencia que generó en nuestro país. Las colas interminables para verlo en eventos, las portadas de revistas copadas por su rostro, y la ansiedad de sus seguidores por cada nueva noticia. Parecía que su presencia era una garantía de éxito, un talismán capaz de atraer a millones de espectadores. Las plataformas de streaming se apresuraron a adquirir sus producciones, y su nombre se convirtió en sinónimo de entretenimiento de calidad, al menos para un segmento considerable de la audiencia. La narrativa de su éxito era casi un cuento de hadas moderno, el hombre común que con esfuerzo y un atractivo innegable conquista el mundo. El giro inesperado, sombra sobre el brillo. Sin embargo, la vida, y especialmente la vida de las estrellas, a veces tiene giros inesperados, ¿verdad? Y es ahí donde entra en juego esa sensación de gran decepción que no esperaba. Porque si miramos el presente, la realidad de Can Yaman parece haberse alejado un poco de ese meteórico ascenso que todos anticipábamos. Han surgido proyectos que no terminaron de cuajar, polémicas que han empañado su imagen y un silencio mediático que a veces parece más una ausencia que una estrategia. ¿Qué ha pasado con ese torbellino que prometía devorarlo todo? ¿Dónde quedó esa promesa de un futuro brillante y sin fisuras? La sensación de decepción no surge de la nada. Se alimenta de las expectativas generadas, de la promesa de un talento que se creía incontenible, y de la comparación con el meteórico ascenso de otras figuras que han sabido capitalizar su fama inicial de manera más sostenida. No se trata de desearle mal a nadie, sino de analizar objetivamente la trayectoria de una figura que se convirtió en un fenómeno cultural y que de repente parece haber entrado en un compás de espera o, en el peor de los casos, en una fase de estancamiento. Desgranando las razones, ¿dónde estuvo el tropiezo? Una de las cosas que más llama la atención es la aparente dificultad para consolidar proyectos de gran envergadura en el mercado occidental. Después de tanto revuelo, de tantos anuncios y expectativas generadas, muchos esperábamos verlo protagonizando grandes producciones de cine o series internacionales de renombre. Se habló mucho de su incursión en Italia, de proyectos que prometían romper moldes, pero la ejecución ha sido un tanto más discreta de lo que se auguraba. A veces la maquinaria de la fama es compleja, y no siempre las intenciones se traducen en resultados palpables para el público. Es como si esa energía inicial, esa fuerza bruta que lo impulsó, se hubiera diluido un poco en el proceso. El anhelo por verlo en Hollywood, o en producciones europeas de primer nivel, era casi un clamor entre sus seguidores. Se vislumbraban oportunidades en géneros diversos, rompiendo el encasillamiento del galán de telenovela. Sin embargo, los proyectos anunciados, como la adaptación de Sandokan, han enfrentado retrasos significativos y han generado más dudas que certezas. La industria occidental es un terreno muy competitivo, y si bien el carisma puede abrir puertas, se necesita algo más para mantenerse en la cima, un guión sólido, un equipo de producción de primer nivel y una estrategia de marketing efectiva.
Y hablemos de las polémicas porque no podemos obviar que han sido un factor. Can Yaman es una figura pública, y eso implica estar bajo el escrutinio constante. Ha habido momentos en los que su comportamiento, o al menos la percepción de su comportamiento, ha generado controversia. A veces esa espontaneidad que enamora a algunos puede ser interpretada por otros como falta de profesionalismo o incluso arrogancia. En el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, estos detalles pueden tener un peso considerable. Y es posible que algunas de estas situaciones hayan generado una imagen menos favorable de la que él o su equipo hubieran deseado. La línea entre ser un personaje carismático y ser percibido como problemático es, a veces, muy fina. Los incidentes aislados, las declaraciones poco afortunadas en redes sociales, o la percepción de un trato poco profesional con la prensa o los fans, pueden erosionar rápidamente la imagen construida con tanto esfuerzo. En un mundo donde la reputación se construye en tiempo real y se desmorona con la misma celeridad, cada paso en falso se amplifica. Las redes sociales, si bien herramientas poderosas para conectar, también pueden convertirse en altavoces de críticas y malentendidos. Además, la competencia es feroz. El panorama actoral, tanto en Turquía como a nivel internacional, está lleno de talento. Y si bien Can Yaman tiene cualidades únicas, la industria busca constantemente caras nuevas, proyectos innovadores y narrativas que conecten con las audiencias. Quizás la estrategia de marketing o la elección de roles no han sido las más acertadas para mantener ese nivel de expectación y mantener el impulso. El público que una vez estuvo cautivado, ahora puede estar buscando algo más, algo que vaya más allá de la imagen inicial. El ecosistema del entretenimiento es un organismo vivo que se renueva constantemente. Las tendencias cambian, las audiencias evolucionan sus gustos, y los actores deben adaptarse a esos cambios. Si la oferta se mantiene estática, la demanda inevitablemente disminuirá. La sobreexposición en un mismo tipo de rol, sin una evolución aparente, puede llevar a la saturación y a la indiferencia del público. Otro punto a considerar es la presión. Imaginen la presión de ser el centro de atención, de tener miles, quizás millones de ojos puestos en cada uno de tus movimientos. La expectativa de ser siempre perfecto, de nunca equivocarse, de estar siempre a la altura de las fantasías que el público ha construido sobre ti. Es una carga inmensa. Y es posible que esa presión, sumada a otros factores, haya afectado su trayectoria o su forma de encarar los proyectos. A veces, cuando se busca el éxito a toda costa, se pueden tomar decisiones que a la larga no son las más beneficiosas. La fama repentina puede ser un torbellino abrumador. La gestión de la presión mediática, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y la constante exigencia de rendir al máximo pueden tener un impacto psicológico significativo. Es comprensible que ante tal escrutinio, algunos artistas se retraigan o tomen decisiones que no siempre son las más convenientes para su carrera a largo plazo. Asterisco más allá de la decepción, reflexión y potencial futuro. Pero, ojo, no todo es negativo. Es importante recordar que estamos hablando de una decepción esperada, en el sentido de que las expectativas eran altísimas. Can Yaman sigue siendo un actor joven, con potencial y con una base de fans muy leal. El hecho de que no haya seguido una trayectoria linealmente ascendente no significa que su carrera haya terminado. De hecho, a veces los momentos de reflexión, los tropiezos, son los que permiten un crecimiento más sólido y auténtico. Tal vez lo que estamos presenciando es una redefinición de su carrera, un proceso de maduración artística. La industria del entretenimiento está plagada de ejemplos de artistas que han tenido altibajos. Lo crucial no es si tropiezan, sino cómo se levantan. La resiliencia y la capacidad de aprender de los errores son cualidades fundamentales para una carrera duradera. Un periodo de menor visibilidad mediática puede ser una oportunidad para enfocarse en el desarrollo actoral, en la elección de proyectos más ambiciosos y en la construcción de un legado más sólido. Pensemos en otros actores que han tenido altibajos. La industria del entretenimiento es un mar a veces turbulento. Lo importante es cómo se navega esa tormenta. ¿Está Can Yaman aprendiendo de estas experiencias? ¿Está buscando nuevos caminos, nuevas formas de conectar con el público? Eso es lo que realmente nos interesa como espectadores y seguidores de su carrera. Se ha hablado mucho de su físico, de su imagen, pero ¿qué hay de su desarrollo actoral? ¿Ha tenido la oportunidad de demostrar la profundidad de su talento más allá de los roles románticos que lo catapultaron?
A veces, para trascender, un actor necesita salir de su zona de confort, aceptar papeles más complejos y desafiantes, incluso si eso implica arriesgarse a N. O ser tan popular inicialmente. Si solo se repiten fórmulas, por muy exitosas que sean, el público puede acabar cansándose. El potencial para explorar otros registros es inmenso. Podría sorprendernos en un drama histórico, en una comedia negra, o incluso en un papel antagónico. La clave está en la audacia y en la voluntad de reinventarse. El público a menudo está más receptivo a un artista que se atreve a explorar nuevas facetas que a uno que se conforma con repetir éxitos pasados. Y luego está el factor de la comunicación. En la era de las redes sociales, la transparencia y la conexión con los fans son cruciales. ¿Está Can comunicando sus proyectos, sus motivaciones, sus pensamientos de una manera que conecte con su audiencia actual? A veces un poco de cercanía, demostrar el lado humano, puede disipar muchas dudas y reconectar con el afecto del público. El misterio puede ser intrigante, pero la comunicación genuina puede ser aún más poderosa. Una estrategia de comunicación más activa y transparente podría ayudar a gestionar la percepción pública y a mantener a sus seguidores informados y comprometidos. Compartir el proceso creativo, los desafíos de los nuevos proyectos y sus aspiraciones personales puede humanizarlo y fortalecer el vínculo con su audiencia. Personalmente creo que la gran decepción no viene de un fracaso rotundo, sino de la diferencia entre la expectativa desmesurada que se creó y la realidad actual. Cuando un artista irrumpe con tanta fuerza, se espera que esa fuerza se mantenga o se transforme en algo aún mayor. Y cuando eso no sucede de forma tan visible, es natural que surja esa sensación de que algo no salió como se planeaba, o como se soñaba. La narrativa de su éxito fue tan potente que generó un aura de invencibilidad. Cuando esa invencibilidad se ve desafiada por proyectos que no cuajan o por controversias, la decepción es proporcional a la altura de las expectativas. No es una crítica a su persona, sino una observación sobre la dinámica entre el artista, su público y la industria. Pero como les decía, no todo está dicho. El tiempo dirá cuál será el verdadero legado de Can. Si logrará reinventarse, si encontrará ese proyecto que lo posicione en un nuevo nivel, si sabrá gestionar la atención mediática de una manera que beneficie su carrera. Lo que sí es seguro es que su historia es un ejemplo fascinante de lo efímera que puede ser la fama, y de lo importante que es construir una carrera sólida sobre cimientos de talento, profesionalismo y, por qué no, una buena dosis de suerte. El futuro es incierto, pero está lleno de posibilidades. La industria del entretenimiento es cíclica, y las carreras de los artistas a menudo experimentan fases de auge y declive. Lo que define a un verdadero profesional es su capacidad para adaptarse, reinventarse y seguir creciendo a pesar de los obstáculos. Así que, en resumen, hemos hablado de cómo Can, tras un ascenso meteórico, parece estar en un momento de reconfiguración. Analizamos cómo la dificultad para consolidar proyectos occidentales, las polémicas y la inmensa presión pudieron haber influido en esta percepción de gran decepción esperada. Pero también hemos destacado que su carrera está lejos de terminar, y que los momentos de reflexión pueden ser cruciales para un crecimiento futuro. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con esta visión? ¿Creen que Can ha decepcionado? ¿O quizás ustedes ven su situación de manera diferente? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este fascinante tema. Y si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos a quienes también les interese el mundo del espectáculo y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.